Vivimos en unos tiempos en que el concepto de lo que es importante y el concepto de lo que es verdad cambia muy rápidamente. Las cosas que eran importantes para nosotros o para las personas hace 50 años, hoy ya no lo son tanto para la mayoría de las personas. Hace 50 años, digamos, la familia lo era todo. El obedecer a los padres, el honrar a los abuelos. Hoy no tanto. Hace tiempo el concepto de moralidad era diferente y hoy cambia. Siempre sale alguien y dice, pues no, la moralidad es un concepto relativo y no necesitamos tener un concepto fijo o absoluto de lo que es. Pero para nosotros los creyentes sí tenemos que tener claro cuáles son nuestros conceptos que no pueden cambiar. Y esto es una de las cosas que Pablo habla a la iglesia de Colosas. Y es el versículo donde quiero que pasemos la mayor parte del tiempo en esta mañana. Y es Colosenses capítulo 1, versículos del 15 hasta el 23. Leemos la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, refuerza muchas doctrinas que necesitamos. La iglesia de los Colosenses era una iglesia que estaba siendo bombardeada muy frecuentemente por doctrinas extrañas. Doctrinas que no eran sanas y doctrinas de hombre. Algunas de estas doctrinas, por ejemplo, era el gnosticismo. El gnosticismo creía que tenían la verdad y perseguían esa verdad. Y una de las cosas que creían era que Dios era un ser tan puro y tan perfecto que no podía tocar la materia física. Por tanto, Cristo, siendo hombre, siendo materia, no podía ser hijo de Dios, no podía ser Dios, porque en el momento en el que Dios permitiera que Cristo fuera hombre, pues Dios dejaba de ser perfecto. Y tenían también otra creencia, otra doctrina. Esta sí es un poco más complicada de entender. Digamos que, o sea, si alguien viene y me cuenta esto, yo estoy cambiando totalmente. Ellos creían que Dios se manifestaba a través de espíritus y que esos espíritus no eran eternos, sino que se renovaban cada cierto tiempo. Pero lo que pasa era que el siguiente espíritu era inferior en perfección al anterior. Entonces, el primer espíritu era muy bueno, el segundo era bueno, el segundo un poco menos, el tercero malo, el cuarto peor, el quinto muy malo, el séptimo lo peor. Y ellos creían que para poder reconciliarnos con Dios había que pasar por cada uno de esos espíritus y lograr reconciliación con cada uno de ellos. Y Pablo en esta porción que vamos a ver esta mañana se enfoca en responder estas dos cuestiones. ¿Quién es Cristo? Y cómo alcanzamos la reconciliación con el Padre. Y estas son dos verdades que nosotros tenemos que mantener firmes en nuestra fe y que no pueden cambiar. El Evangelio en la iglesia de Cristo no puede cambiar. Pablo comienza en el versículo 15 diciendo, Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Si nos vamos a los versículos anteriores del primer capítulo de Colosenses, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Hijo de Dios es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, hablando de Cristo, es la imagen
del Dios invisible. Y es la primera característica de la que Pablo habla acerca de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, tenemos un poco la idea esta del Dios invisible. Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 1:17 sigue diciendo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Juan 14, a Jesús le preguntan, Señor, muéstranos al Padre. El pueblo judío, el pueblo que seguía a Dios, no había visto a Dios. Si nos vamos a Éxodo, dice que nadie puede ver a Dios. Y la experiencia más cercana que tenemos de esto es quizás Moisés, teniendo una experiencia con el Señor, pero a través de la zarza. Moisés no vio a Dios. La otra experiencia que tenemos es quizás Isaías cuando fue llamado. Isaías dice que vi en el trono, pero inmediatamente que Isaías ve, y no sabemos si vio la totalidad de Dios, lo cual yo creo que no, en ese momento dice, ay de mí, que mis ojos han visto al Señor. Y enseguida viene un ángel con un carbón, lo toca en la boca para que sea puro. Nuestro Dios es un Dios invisible. Es un Dios que no vemos, es un Dios que no podemos tocar. Sin embargo, nuestro Dios tiene una imagen que sí podemos tocar, que sí hemos visto. Y dice que esa imagen es Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién? A Dios. La manera de conocer a Dios, de acercarnos a ese Dios invisible, es su Hijo, Cristo. Y la palabra que usa Pablo en este primer versículo, imagen, en griego significa ícono, que es una copia exacta de algo. Y hay una diferencia entre nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios y Cristo, que es la imagen de Dios. Nosotros hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios, para que cuando la gente nos vea a nosotros, vean la gloria de Dios, vean la bondad de Dios, las características de Dios. Pero Cristo no refleja la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen de ese Dios que nosotros no podemos ver. Por eso Juan 14:9, en respuesta a la pregunta que le hacen a Jesús, muéstranos al Padre. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 1 también nos habla acerca de ese momento de creación en el cual dice que el Verbo, Cristo, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cristo no es una imagen, una copia del Padre, sino Cristo es la misma esencia del Padre. Cristo es el Hijo del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Pablo sigue diciendo, el primogénito de toda la creación. Si nosotros no llevamos tiempo en el Evangelio y no conocemos mucho la Biblia, lo primero que pensamos es, sí, vale, Cristo fue el primero creado, Él es el número uno de toda la creación, y a partir de Él, pues bueno, habrá creado las demás cosas, los árboles, no sé. Si conocemos un poco más del Evangelio y de la Biblia, sabemos que Cristo no fue creado. Entonces, ¿cómo entendemos que Él sea el primogénito de toda la creación? Y es que la palabra primogénito tiene dos significados. Uno, hay un orden cronológico del que nació primero, pero también indica un orden jerárquico. La palabra que se utiliza en este versículo es la palabra griega protótokos. La palabra griega protótokos no solo indica el orden de nacimiento, sino el puesto, ¿no?, de honor, el derecho que recibe el primogénito. De manera que esta palabra no solo significa nacer primero, sino significa el que tiene el derecho a gobernar los bienes del Padre, el heredero del Padre. Pensemos en un ejemplo, Jacob y Esaú. Esaú nació primero y luego nació Jacob. Jacob vino enganchado del tobillo y de Esaú. Esaú nació primero. Él era el primogénito, el que nació primero. Sin embargo, la historia nos cuenta que el primogénito, el que recibió el derecho de gobernar, el que recibió la bendición del Padre, no fue Esaú, sino Jacob. Y cuando se habla de primogénito, se habla de Jacob, porque él fue en quien la promesa que se le hizo a Abraham, la promesa que se le hizo a Isaac, de bendecir en él todas las naciones, se llevó a cabo no a través de Esaú, que nació primero, sino a través de Jacob. El derecho y el heredero de esa bendición era Jacob. Y luego tenemos otro ejemplo también en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, como sabemos, se va de la casa del padre, le dice, dame mi porción de la herencia,
y se va a gastárselo, termina comiendo comida con los cerdos. Dice, mejor me es regresar a casa de mi padre y trabajar como un siervo que comer esto que estoy comiendo. Y regresa a casa del padre, el padre hace una fiesta enorme, y el hermano dice, padre, pero si yo siempre he estado aquí, ¿por qué no? Dice, que tú eres mi hijo, tú eres el primogénito, tú tienes el control sobre todo lo que hay en esta casa, tú puedes hacer las fiestas que tú quieras. De manera que el concepto de primogénito no está ligado simplemente a la cronología de nacimiento, sino al poder, al derecho que recibía ese hijo. De manera que Cristo, siendo el primogénito de toda la creación, no es el primer ser creado, porque no es un ser creado. No es el primero en nacer. Los judíos se alarmaron cuando Jesús les dijo, antes de Abraham yo soy. ¿Cómo? Si Abraham nació primero y tú tienes 30 años. No se trata de un nacimiento físico. Se trata de que Cristo es el heredero de todo. Cristo es el que tiene el derecho a gobernar toda la creación. Hebreos 1 nos dice que Dios lo hizo heredero de todas las cosas. Hebreos también nos cuenta que Cristo es superior a los ángeles, superior a Abraham, superior a toda cuanta cosa se nombre. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, y quiero que lo leamos, nos muestra al Hijo siendo el digno y el único con el derecho y con la potestad de reinar sobre el universo. Apocalipsis 5 nos muestra la imagen del rollo que está en el trono de Dios y que nadie puede abrirlo, nadie puede venir y desatar el rollo, nadie es digno lo suficiente. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con la sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. El único digno de reinar sobre la creación, el único digno de tomar ese rollo, es Cristo. Él es el primogénito de toda la creación, de todo lo que existe. Él es el protótokos. Ahora, Cristo no solo es el heredero, y Pablo continúa ahí en Colosenses diciendo, en el versículo 16, porque en Él todas las cosas fueron creadas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Cristo no solo es el heredero de toda la creación, sino que Cristo es el creador de toda la creación. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. De manera que tenemos en el principio, tenemos a toda la Trinidad creando. El Padre creando, el Espíritu sobrevolando las aguas y cambiando la superficie, y Cristo creando en el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, sino que todas las cosas han sido creadas en Él, por medio de Él y para Él. Cristo ha creado la creación y Cristo ha creado todo el universo, nos ha creado a nosotros, para luego disfrutar de nosotros, para luego ser el heredero de todas esas cosas. Ahora, Cristo crea, Cristo hereda, pero Cristo es el cual, por el que todas las cosas se sustentan en su debido lugar y en su debido orden. Versículo 17 dice, y Él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1.3 dice que Él es el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Pensemos un poco ahora en toda la creación, todos los fenómenos que suceden día a día, las cosas que no vemos,
la gravedad, que permite que no salgamos volando a Marte, la rotación del Sol, que gira a un ángulo específico, permitiendo las estaciones en su momento específico, la traslación del Sol, que permite que nos acercamos justo lo suficiente para tener un verano calentito e ir a la playa, pero no lo suficiente como para quemarnos, y permite que nos alejemos lo suficiente para ver nieve, pero no para que muramos congelados. De manera que cada una de esas cosas depende de Cristo para funcionar. En el momento en el que Cristo deje de sustentar todo el universo se derrumba totalmente. Cristo no solo ejerce su dominio sobre el mundo físico, sino que también lo ejerce sobre su pueblo. Y lo vemos en el versículo siguiente cuando dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Romanos 12 nos cuenta que nosotros somos un cuerpo de Cristo, somos miembros, cada uno tenemos diferentes funciones en el cuerpo, y Pablo nos anima a la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero Efesios 1:22 nos dice que Dios puso a Cristo como cabeza de ese cuerpo. Si Cristo deja de sustentar el universo cae y se destruye. De la misma manera, si Cristo deja de sustentar a la iglesia cae y se destruye. Cristo, siendo la cabeza, es quien coordina todos los movimientos de los miembros. Es quien le dice a la mano: haz esto. El cerebro es quien le dice al pie: haz esto. No te cruces con el otro. No vaya a ir los dos primero, sino que va primero el derecho y luego el izquierdo. Sin Cristo, no solo el mundo físico se derrumba, sino también el cuerpo, la iglesia, se derrumba. Y entonces vemos una vez más esta palabra que vimos al principio: el primogénito de entre los muertos, el prototokos de los muertos. Y dice: bueno, Cristo resucitó, sí, pero antes de Cristo resucitaron mucha gente. Cristo mismo resucitó a Lázaro, y durante la crucifixión de Cristo muchos resucitaron y salieron de las tumbas, aún antes que Cristo resucitara. Entonces Cristo no fue el primero a resucitar, pero es el que tiene dominio sobre los que han resucitado. Él es el que tiene el poder y el derecho de gobernar a los que han resucitado y a los que habremos de resucitar. ¿Para qué? Para que Él sea el preeminente, para que Él sea el número uno en todo. De manera que Pablo nos está presentando una imagen de Cristo. Si os queda duda, Cristo es Dios. Si os queda duda, Cristo es la imagen de ese Dios que no hemos visto. Cristo es el que ha creado todo lo que tenemos, el que sustenta todo lo que tenemos, y el cual va a heredar en gloria y gobernar gloriosamente sobre todo lo que vemos y sobre lo que no vemos. Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En otras ocasiones en la Escritura vemos que habitó en Él toda la plenitud de la deidad. Todo Dios estaba en Cristo. No era una imagen, no era una copia barata, sino que Dios era Cristo y Cristo era Dios. Cantábamos hace un momento de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y al mismo tiempo de cuán grande Él es para misericordia. El segundo tema que Pablo toca en esta porción es el camino para acercarnos al Padre, es el camino para la reconciliación con el Padre. Y podemos pensar: bueno, pero ¿por qué necesitamos reconciliación? Dios que se quede por ahí, yo por aquí, ya está. Vamos a hacer un poco de retrospectiva. Vámonos a Génesis. Génesis, Dios, el Espíritu y Cristo, la Trinidad, comienzan a crear el mundo. La luz, buena. Las aguas, buena. La tierra, buena. Árboles, bueno. Animales, bueno. Hombre, bueno. Y todos vivían en la presencia de Dios, disfrutando de esa comunión cara a cara con Dios. Se paseaban por el Edén, y el Señor se paseaba por el Edén. Y luego cuando el Señor andaba paseando, le dice: ¿dónde están? Que no veo. Sin embargo, hubo un momento en que todo eso cambió. El pecado entró al mundo. La serpiente tentó a Eva convenció a Adán, ambos pecaron, y por tanto quedaron expulsados del Edén, separados de esa presencia de Dios. Y Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró por Adán, pero desde entonces todos nosotros somos pecadores. Dice: en pecado me concibió mi madre,
Bueno, pero si mi madre era virgen cuando se casó, mi madre se casó y luego dentro del matrimonio me concibió, ¿cómo que en pecado? Si lo hicieron todo como era. ¿Qué? Nuestras madres ya eran pecadoras cuando nos concibieron. ¿Por qué? Porque sus madres eran pecadoras cuando nos concibieron. ¿Por qué? Porque sus madres eran ¿Por qué? Porque Adán pecó. Pero no solo nosotros hemos sido corrompidos con el pecado de Adán, sino que toda la creación ha quedado corrompida por el pecado del hombre. Y Romanos 3:23 nos dice que la paga de nuestro pecado es muerte. No solo que estamos separados de Dios, Isaías 59 dice que nuestras iniquidades han creado división entre nosotros y Dios. No solo que hemos estado separados, porque podemos decir, bueno, pues nos separamos y ya está, cada uno por su lado. No, es que la separación de Dios tiene un precio. La separación de Dios conlleva que tendremos que pagar por nuestras iniquidades. Y la paga de esas iniquidades es la muerte. De manera que necesitamos reconciliarnos con Dios. El versículo 20 dice que agradó al Padre, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si pasamos de vivir en el Edén, en esa comunión con Dios constante, a pasar a un sistema en el cual acercarse a Dios era algo muy complicado. El sistema y la estructura del templo, y hablamos de esto los jóvenes hace un tiempo, cada vez se hacía más limitado el acceso al centro del templo, donde estaba la presencia de Dios. Comenzaba por las mujeres por fuera, los gentiles por fuera, luego los sacerdotes normales, luego los sacerdotes más, y luego al Santo Santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y con un proceso muy, muy, muy complicado. Vestirse de cierta manera, purificarse de cierta manera, entrar solo una vez al año, con una soga atada a la cintura, porque si el protocolo no había sido hecho correctamente, el sacerdote moría delante de la presencia de Dios. Pero en Cristo, ese velo, esa separación, se rompe. De manera que nosotros podemos entrar libremente al Padre. Y esa brecha que nos separaba, se cierra. Ahora, pero no solo somos nosotros los que nos reunificamos con Cristo, sino que son todas las cosas. La Escritura nos dice que la creación espera el día de la redención de los santos. El momento en que nosotros somos redimidos y vayamos a la presencia del Señor y haya un nuevo, dice la Escritura, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La creación también espera ese momento en el que el león, el lobo y el cordero puedan convivir en paz, en que haya un cielo nuevo, una tierra nueva, en que no haya corrupción de ninguna manera ni contaminación de ninguna manera. De manera que sin reconciliación hay pago de pecados. Y la paz entre nosotros y Dios requería muerte y muerte de cruz. Ahora, la muerte de Cristo no nos hace redimidos automáticamente. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo, abre la puerta hacia el Padre, pero aún tenemos que entrar. Que la puerta esté abierta no nos da cobijo si estamos afuera. Hay que entrar hacia adentro. No somos reconciliados al instante con la cruz de Cristo, pero nosotros, los que hemos creído, sí somos un ejemplo de esa reconciliación para los que aún no tienen a Cristo. El versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre por medio de la muerte. Quiero que vayamos un momento al libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos de ese capítulo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Necesitamos reconciliación. Pero Dios, el creador del universo, el todopoderoso, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. Esa reconciliación
con Cristo, con el Padre, efectuada por el sacrificio de Cristo, implica que ahora podemos acceder al Padre libremente. Amén. ¿Y con qué objetivo Cristo ha hecho esto? ¿Por qué nos hemos reconciliado con el Padre? Dice el versículo 22 de Colosenses: para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, para que cuando suene la trompeta comparezcamos todos delante del trono de Dios, vamos a presentarnos santos y limpios. Pero solo llegaremos a ese momento, dice el versículo 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho Cristo. De manera que Pablo, en esta porción del libro de Colosenses, está tratando dos temas importantes a los colosenses y para nosotros. Uno, ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, el creador de todo, el sustentador de todo y el heredero de todo, el que reinará con poder por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros con Él en su gloria. Pero ¿qué ha hecho este Cristo? Era necesario que nos reconciliáramos, y el método que el Padre empleó, que el método que el Padre decidió, era que este ser tan supremo, tan por encima de todas las demás cosas, la Escritura nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se humilló hasta lo sumo. Este Cristo, que es Dios mismo, por el cual todo se ha creado, por el cual todo se sustenta, el cual heredará todas las cosas, fue a la cruz para reconciliarnos a nosotros con Dios. Dice que raramente alguien morirá por el justo, quizás alguno por el bueno, pero por nosotros, muertos en nuestros pecados, pecadores. Igual algún esclavo podía morir, igual algún siervo podía morir, pero el Padre Dios no. Tú, que estás arriba, vas a morir por ello. ¿Para qué? Agradó al Padre, mostró misericordia al Padre con nosotros, para que, llegado el momento, vamos a presentarnos santos delante de Él. Yo creo que, como hablamos al principio, el mundo cambia, y hace 100 años venir a la iglesia era lo que hacíamos siempre, todos los domingos, y era una cosa importante, toda la familia. Hoy no, hoy la iglesia es una doctrina más. Hoy Jesús es un buen hombre, un profeta, un apóstol, un buen maestro, un rabino con mucho conocimiento y con mucho amor. Pero nosotros como iglesia tenemos que mantenernos firmes en el hecho de quién es Cristo. Y no solo quién es, sino lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros mantenemos firme esa creencia, esa enseñanza del Señor? El versículo 23 dice que nos presentaremos santos delante del Padre si permanecemos fundados en la fe, si permanecemos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza, no siendo cambiados, como dice Pablo, por viento de doctrina, sino manteniéndonos firmes en la enseñanza del Señor. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Reconozcamos cada día que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas, la cabeza de nuestra iglesia, de toda la iglesia. Y vivamos cada día reconociendo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, para acercarnos al Padre, reconociendo que el velo que nos separaba ya no existe. Ya no hay sumo sacerdote, sino que tenemos a Cristo como su sumo sacerdote, intercediendo por nosotros delante del Padre. Mi oración para nosotros es que si no hemos conocido el Evangelio de Cristo y si no hemos conocido el sacrificio de Cristo, que podamos rendirnos ante Él y reconocer la grandeza de su sacrificio y nuestra necesidad de ese sacrificio. Y si ya lo hemos conocido, que podamos cada día permanecer firmes en nuestra fe, no moviéndonos por lo que dice el mundo, no moviéndonos por lo que dice la gente, sino confiando en lo que dice aquel que es el creador de todo y el cual reinará en gloria cuando venga de nuevo. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor Dios, tu bondad y tu misericordia para con nosotros.
Te agradecemos, Señor Dios, que el Rey del universo, el Rey de todo lo que existe, Señor Dios, el Rey de reyes y el Señor de señores, aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Ese ha muerto por nosotros. Te rogamos, Señor Dios, que permitas en cada una de nuestras vidas andar, Señor Dios, nuestra fe y vivir nuestra fe de manera que confiemos cada día en lo que tú has hecho con nosotros, que confiemos cada día en quien tú eres y en lo que haces cada día en nuestras vidas. Permítenos glorificarte, honrarte, Señor Dios, y mostrarte, Señor, reflejarte. No somos tu imagen, pero sí somos hechos a tu imagen. Y te rogamos, Señor Dios, que podamos reflejarte y mostrar tu gloria en cada momento. Como Pablo decía, fui hecho ministro de este evangelio, que nosotros también podamos ser administradores de tu gracia a este pueblo. Y vivir, Señor Dios, confiando y con la seguridad en la fe en la cual hemos creído, Señor. Gloria sea tu nombre por siempre. Amén. Vamos a cantar una alabanza, una adoración para despedir en esta mañana y tener esa palabra que nuestro hermano Andy ha traído en esta mañana muy grabada en nuestros corazones. A Él sea la gloria. Señor,
Señor, te damos gracias por este día.